lo más especial, porque si no, no vamos a gozar de la presencia del Señor en este lugar, y donde andemos, sabemos que nuestro Dios está ahí con nosotros. Y busquemos en nuestra Biblia, nuestro teléfono, ya como que todos están modernizando. Yo creo que voy a traer mi iPad también. Algún día, ya con tan ancianito, yo creo que ya no hay mucho tiempo, pero ya quiere decir que ya va a estrenar. Génesis 37, del 18 al final. ¿Quién es el que tiene menos aquí? Hermana, menos tiempo. El Señor. Oh, la hermana, sí. ¿Están mirando? Sí. Ya no voy para allá. Es que empecé por lo más aquí, lo más pequeño. Ya, yo sí. Cuando uno va empezando en los caminos del Señor, a mí me pasó, mucha gente se quiere ahí, como que el enemigo, a través obviamente de la gente, se quieren como humillar, no humillar, sino como que hacer ver que uno no sabe de la palabra. Pero cuando empieza a compartir, uno empieza a hablar del Señor y empieza a hablar de la palabra del Señor, y uno a veces no se acuerda, como en el principio. Ya ahorita en este tiempo yo creo que ya varios ya estamos más que maduros, ya tenemos que tener un trayecto ya recorrido en la palabra del Señor. Pero cuando uno empieza, a veces hay retos y dice uno, pues no, o a veces le dicen a uno, pues no, que sabes tanto de Dios, que tu Dios aquí, que tu Dios allá. Pero eso a nosotros nos tiene que ayudar para instruirnos más en la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos instruimos más en la palabra del Señor, aunque el enemigo lo quiera desarmar o nos quiera desarmar, el enemigo va a ser desarmado con la arma poderosa, que es la palabra del Señor. Y así es especial, hermanos. Por eso iba a decir, yo creo que este pasaje ya todos lo sabemos de pies a cabeza, que vamos a leer, pero es un pasaje muy bonito que el Señor nos habla de una manera muy especial, y vamos a leer. Amén. Dice así, cuando los hermanos de José le vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Por qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Pero pues lo iban a matar. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resina aromática desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que cubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes medianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes los llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos
y dijo lamentándose: el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron a un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos. Es esta túnica, mira lo que encontramos, esta túnica. ¿No es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes medianitas llegaron a Egipto, y allí vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Está ahí. Yo no sé si usted se ha preguntado, pero cada vez que yo leía esta palabra me preguntaba, porque habla la palabra, o sea, de que cuando a José empezaron a envidiarlo sus hermanos por lo que contaba, por lo que decía, por quién era o cómo lo trataban. Yo creo que tal vez el papá lo trataba mejor, pues es una hermosa túnica y hermosa que mandaba a hacer de una sola pieza. Pero bueno, sus hermanos empezaron a odiarlo, y después de que José les empezó a contar los sueños, aún más lo odiaron. Y cuando el relato que leímos, no vamos a tocar todo el pasaje que leímos, pero sí vamos a empezar desde el 31. Cuando mataron un cabrito y empezaron a bañar con la sangre del cabrito la túnica, y después de eso mandaron el mensaje a Jacob: mira lo que encontramos, mira lo que hallamos. Y cuando miró la túnica, Jacob, o sea, dice que al instante la reconoció. Dijo: no, pues sí, es la túnica del hijo. Tal vez un animal lo despedazó, se lo comió. Pero lo impresionante aquí, amados hermanos, cada vez que yo lo leía, me preguntaba: pero ¿por qué Jacob no le preguntó a Dios? Porque, o sea, sabemos, o sea, Jacob, quién era Jacob, Isaac, Abraham, los patriarcas desde el principio. O sea, y vemos que cuando Jacob escucha la noticia, o sea, dice que se desgarró las ropas y que se vistió de tela áspera. Y del tiempo de Jacob, o sea, todo eso que hizo él era algo de que estaba con dolor, estaba sufriendo algo que no podía tal vez evitar. Pero, amados hermanos, siempre que yo leía este pasaje me preguntaba: ¿por qué no le preguntó a Dios? Y siempre le preguntaba al Señor. Digo, ¿por qué? O sea, Jacob, sabemos que Jacob vivía, o sea, la presencia del Señor. O sea, y sabemos que desde Abraham, de Isaac, o sea, estas tres personas fueron personas, por decirlo así, especiales para Dios. O sea, Jacob hasta peleó con Dios. Yo no sé, o sea, Dios, ¿por qué dejó que le ganara? Porque pues era Dios. Pero bueno, esa es otra pregunta. Es otra pregunta para mí, algo de preguntas. Pero, amados hermanos, o sea, aquí Jacob empieza a lamentarse, empieza a sufrir, y dice que muchos lo querían consolar, muchos de sus familiares lo querían consolar, al punto que él decía: no dejaba ser consolado, no dejaba que lo consolaran, porque, o sea, sufría mucho, lo amaba mucho, era su hijo especial, lo amaba al punto de que no quería ser consolado. Incluso él llegó a expresar: me voy a ir, me voy a morir en sufrimiento, o hasta que me muera voy a dejar de sufrir. Y yo digo: ¿por qué? O sea, ¿por qué no le preguntó a Dios? ¿Por
qué? O sea, no fue ante Dios y dijo, Señor, o sea, algo, o sea, yo no sé, pero pues es una pregunta que digamos, no, pues, Señor, sí, es verdad, no es verdad. Porque, o sea, no le dijeron un animal, él dedujo cuando le dieron la túnica, esta es la túnica. No, pues de mi hijo haya pasado esto, un animal salvaje, lo despedazó, se lo comió a pedacitos, sin saber que eran, o sea, que los hermanos o los hijos de Jacob habían hecho algo malo. Y la pregunta aquí, amados hermanos, sabemos por la palabra de Dios que toda mentira viene del enemigo, porque dice la palabra que el enemigo es padre de toda mentira. Y aquí Jacob, por decirlo así, se estaba tragando una mentira, y grande, que lo hizo sufrir, y grande, que lo estaba haciendo sufrir por todo el resto de su vida, hasta que nuevamente supo que José vivía. E incluso cuando le dijeron, tu hijo todavía vive, lo dudó. Pero dice que como miró las caravanas de burros que habían mandado de Egipto, o los carros que habían mandado de Egipto, dice, tiene que ser cierto esto. Dice, porque si no, no mandaron todo esto. Y cuando se topa ya con José, le dice, ahora sí me puedo morir en paz. Y José le dice, tranquilo, pues todavía no hables de muerte, quiero pasar un tiempo contigo. Pero amados hermanos, en este lugar el enemigo se ha llevado a muchos a través de mentiras y ha hecho sufrir a muchos. Una de las grandes mentiras, que cuando el enemigo empieza a hablarle, a susurrarle a su oído, es esta: Dios está en todos los lugares. Dios está en todos los lugares. Es como le dijo a Evita, o sea, le dijo una verdad, pero ya modificada. Porque sí es cierto, o sea, Dios está en todos los lugares, ¿sí o no? Ahora la pregunta para mí, para usted: ¿Dios me quiere en ese lugar? Una de esas preguntas, una de esas mentiras, amados hermanos, el enemigo se ha llevado a muchos de aquí. Yo he escuchado y he mirado que, o sea, esa mentira, que el enemigo obviamente no se la está diciendo de la manera que, oh, Dios está en todos los lugares, porque obviamente sabemos que Dios está en todos los lugares. Pero si nuestro Dios ha dicho, ¿sabes qué? Como me dijo a mí, este es tu lugar. Hasta que no Dios venga y le diga, o usted pregúntele, Señor, ¿es tu voluntad? Por eso me preguntaba y decía, o sea, ¿por qué Jacob no fue ante Dios y le preguntó? O sea, luego empezó a sufrir. Pero sin embargo, a veces, amados hermanos, Dios deja que pasen las cosas por una enseñanza. Y cuando el enemigo empieza a decir que Dios está en todos los lugares, y no es una vez, es otra vez y otra vez, hasta que uno le empieza a dar cabida a esa mentira, y empieza a decir uno, pues sí es cierto, la palabra dice que Dios está en todos los lugares. Pero o sea, la pregunta para usted y para mí, ¿Dios me quiere en otro lugar? Porque sí es cierto, o sea, Dios está en todos los lugares. Dice que con su presencia llena no solo esta tierra, sino que todo el universo, por lo que podemos alcanzar a ver con esos telescopios. Más allá todavía llena más el Señor. Todo lo que podemos ver, incluso lo que no podemos ver, el Señor en su totalidad lo llena. Y esa es una de las mentiras, amados, que el enemigo a veces nos viene a susurrar. Sí, o sea, Dios puede decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí, o ya te tengo otro lugar preparado, pero Dios se lo puede confirmar. Si usted puede hablar, si yo puedo hablar, Dios también lo puede hacer. Sí, o sea, sí, Dios nos puede llevar por otro lugar, yo en eso no tengo duda. Pero que Dios nos diga, ¿sabes qué? Te tengo un lugar especial para ti. Como nuestros hermanos, Daniel, Melissa. Pero cuando nosotros empezamos a meditar en esa mentira y uno la empieza a abrazar y a decir, pues sí, Dios está en todos los lugares, Dios se manifiesta en todos los lugares.
Incluso el Señor, cuando la hermana Gris llegó aquí y después las hermanas fueron, me impresionó una de las cosas que dijeron, que el tío, ¿cómo se llama? Octavio, o sea, cuando le fueron a dar la palabra y a los hermanos en Wichi, y me llamó mucho la atención, o sea, que dijo, pues el Señor, o sea, va a dar más palabras, pero no me ha dicho qué. Eso me sorprendió, digo, o sea, y como que ese tipo de vida a mí me impresiona, me llama la atención. Porque obviamente para que a nosotros, Dios nos sabe, tenemos que estar en comunión con Dios para poder escuchar su voz. No sé últimamente qué pasó, pero, o sea, al principio cuando yo escuché eso del tío del hermano, o sea, a mí me sorprendió. O sea, es especial saber que a otras personas el Señor les habla también en otros lugares. Porque sí, o sea, Dios no nada más está aquí, sí es cierto. Pero, o sea, si Dios me quiere en otro lugar, te aseguro que no lo va a decir. Otra mentira. Cuando nosotros pasamos por cosas y el enemigo empieza a decir, pues no que eres hijo de Dios, no que Dios te cuida, no que Dios te protege, no que Dios te da protección, no que Dios está contigo y no te va a pasar nada. Y muchas de las veces el enemigo así nos habla y nos dice, no que te estás sufriendo y Dios no que Dios te puede defender. Amados hermanos, por eso es especial saber la palabra de nuestro Dios. Y obviamente no vamos a terminar de aprender hasta que estemos en la presencia del Señor. Porque incluso la profecía que el Señor nos da, o que el Señor da a su pueblo, mucha de la profecía, o sea, está nada más, es poquito de todo lo que el Señor tiene para revelar, de todo lo que el Señor sabe para nosotros. Y cuando empieza el enemigo a hablarnos y a decirnos, ¿sabes qué? O sea, pero no que te protege tu Dios, otra, no que te provee tu Dios, o no que tu Dios aquí, no que tu Dios allá. Y cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, amados hermanos, y sabemos que sí es cierto, o sea, que Dios nos protege, que Dios nos cuida, pero muchas de las veces el Señor nos deja pasar por ello. Por eso les decía, o sea, que es especial leer la palabra del Señor, porque a través de la palabra del Señor usted va a saber que sí es cierto, nos protege, que sí es cierto, nos cuida, pero como os dijo los amigos de Daniel, y si no, o sea, vamos a seguir creyendo. Pero si nosotros no sabemos de la palabra y viene el enemigo y empieza a decir, pues no que Dios te cuida, no que Dios es todopoderoso, uno puede decir, pues sí, entonces ¿por qué estoy sufriendo? Pues sí, entonces ¿por qué estoy en necesidad? Y cuando sabemos, amados hermanos, o cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y sabemos que nosotros seguimos a nuestro Dios porque Él es Dios, o porque Él es nuestro Dios, no porque lo que me pueda dar mi Dios. Porque a veces eso es lo que a veces también el enemigo, o sea, nos trae a la mente, o sea, nos acercamos a Dios o vamos hacia Dios con algo a cambio. Cuando eso, el Señor ya no nos dio en esa cruz. Porque cuando venimos al Señor, o sea, el Señor ya nos amó, dice que antes de que nosotros le amáramos. E incluso dice que Él ya nos buscó sin que nosotros le buscáramos. O sea, y cuando empezamos a ver de esa manera y empezamos a poner las bendiciones de nuestro Dios, a reflexionar y a pensar todo lo que el Señor hace por nosotros, o sea, somos más que bendecidos. Y la mentira más grande del enemigo en este tiempo, o sea, ha sido todo esto de la pandemia fea. Y sí es verdad, pero fue muy promocionada, que fue el daño que afectó a la mente, al corazón, hasta los nervios a la gente, andaba hasta nerviosa, asfixiada. Y anda, sí. Escuché por ahí que según en Texas, van el 10 de marzo, todos se va a abrir al 100%. Y todos se van a quitar la mascarilla, bueno, los que quieran. Según. Como a veces, o sea, la verdad yo no soy tanto de noticias y no confío tanto en noticias, obviamente tampoco. Porque una vez lo dije, o sea, a veces las noticias son 100% a veces mentiras. A veces no tienen nada de verdad.
como todo lo que le sacaron a Mr. AMLO, que se estaba gastando lo triple de lo que había dicho de un aeropuerto, algo así. Yo te digo, no soy tanto de noticias, pero según él puso en la mañanita donde él se levanta y pone todo eso, que puso, o sea, los que estaban diciendo no, que se está gastando más, o sea, ahí como que obviamente iba a defenderse, ya mejor me lo vi. Pero muchas de las noticias a veces totalmente falsa. Pero sí es verdad cuando nosotros buscamos a nuestro Dios. Eso sí es 100% verdad. Aunque sí viene el enemigo, lo quiere distorsionar, pero sin embargo cuando nosotros estamos buscando de nuestro Dios nos hace sentir, nos hace ver. Vamos a pasar a Juan. Ahorita regresamos otra vez con Jacob. Me están cayendo mis disparadores. Es que como cuando está la prédica y estoy con el dulce y me viene una palabra del Señor a la mente y le pongo mi disparador, el mismo dulce, pero están de color. En Juan 8:31. Y más hasta el 32 dice de esta manera: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una palabra poderosa de nuestro Dios. Si una verdad nos hace libres, ¿qué hace una mentira? Nos amarra a esa mentira. ¿Qué mentira? Una de las que hemos venido hablando, de que nuestro Dios está en todos los lugares. Como les digo, sí es cierto, pero muchas de las veces no es como el enemigo lo pinta. Tú te puedes decir, ¿para qué? ¿Bien? Cuando la verdad de nuestro Dios nos hace libres, o nos hizo libres, y sabemos que el enemigo trae muchas de las veces muchas mentiras a nuestra vida. Incluso hace un tiempo el Señor nos hablaba y nos decía: el enemigo muchas de las veces le susurra al oído y ustedes piensan que son sus pensamientos, pero no, es el enemigo que le está susurrando y le está diciendo: vete, sí, pues sí, el Señor está contigo. Pero cuando nosotros sabemos que nuestro Dios nos ha enseñado de una manera, y con esto no quiero dar a entender o no quiero decirle que lo sé todo, porque realmente no. Yo creo que del 100 yo creo que es un 0.1, o sea, abajo del 1. Pero sin embargo, el anhelo de mi corazón es seguir buscando de mi Dios, seguir buscando de nuestro Dios. Y cuando nosotros buscamos de nuestro Dios, porque dice que la verdad nos va a hacer libres. ¿Qué verdad? La verdad que el Señor nos enseña a través de su palabra. A través de todo lo que está escrito, el Señor muchas de las veces nos alerta. Pero si nosotros no vamos a la palabra de Dios, no leemos la palabra de Dios, no estamos en comunión con Dios, no estamos en oración con nuestro Dios, o sea, ¿cómo el Señor nos va a ayudar para estar alertas a todas esas mentiras que muchas de las veces el enemigo nos susurra? Porque nosotros, amados hermanos, no podemos contra el enemigo. Y obviamente si no tenemos el respaldo de Dios, el enemigo nos va a destrozar. Como decía Jacob, se me hace que un animal lo despedazó. El enemigo nos va a despedazar. Y es lo que quiere. Y muchas de las veces el enemigo viene con mentiras para que así nos salgamos del cuidado de nuestro Dios, y ahí cuando se aprovecha de nosotros. Porque fuera de la protección de Dios, o sea, el enemigo nos hace trizas. Porque obviamente, o sea, sabemos, como dice la palabra del Señor, o sea, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestros temores de mañana. Y hace la lista. Pero sí nos podemos salir de ese amor, de esa protección. Y ahí el enemigo es donde nos quiere. Aunque sí lo hizo a través de mentira, porque obviamente el enemigo nunca lo va a hacer limpio. Nunca juega limpio, nunca pelea limpio. Y nunca lo va a hacer. Por eso es que muchas de las veces viene con mentiras y nos habla, nos susurra y nos dice, o sea,
como a veces el pastor dice, una no es una. Pero sin embargo, cuando sabemos que nuestro Dios nos ha enseñado que una es una, y que esa una nos pueda llevar a una segunda, y que esa segunda nos puede llevar a una tercera, y así sucesivamente, y hasta que nosotros nos sintamos el Espíritu de Dios en nosotros que nos está redarguyendo. O sea, porque vamos a empezar con una, con dos, y vamos, o sea, el Espíritu del Señor ya no lo vamos a sentir en nosotros, porque vamos de mal en peor. Y cuando nosotros estamos haciendo caso a todas las mentiras del enemigo, la verdad que nos ha hecho libres va a ir perdiendo su fuerza en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho nuestra parte de seguir buscando esa verdad de nuestro Dios. Y como no seguimos buscando la verdad de nuestro Dios, el enemigo nos sigue hablando con la misma mentira, y va a llegar el tiempo o el punto que si nosotros no estamos fortalecidos en el Señor, vamos a caer con esa mentira. Porque el enemigo es lo que quiere, llenarnos la mente de mentiras para que así nos salgamos de la protección de Dios con todas esas mentiras que nos dice, y aprovecharse de nosotros ya cuando estemos fuera de la protección de Dios, a través de mentiras, a través de engaños, a través de cómo engañó al mundo entero al principio, que era Adán y Eva, que era el mundo entero en ese momento, el que iba a ser. O sea, porque el enemigo nunca va a jugar limpio, hermanos. Incluso cuando el enemigo se rebeló contra Dios, cuando estaba en la presencia del Señor, cuando le servía a nuestro Dios, o sea, y se llevó ángeles, obviamente no creo que diciéndole, ¿sabes qué? La verdad. Estoy más que seguro que fue con mentiras. Y más, o sea, y me viene a la mente, o sea, la mentira más grande es esta, que iban a derrocar a nuestro Dios, a quitarlo de su trono. O sea, Satanás, aparte de Satanás, una bestia, porque dice el Apocalipsis que es una bestia. Él sabía, o sea, que Satanás le servía en la presencia de nuestro Dios. Era un ángel, o sea, lo describe en Isaías 17, creo, que era un serafín, un querubín, un ángel poderoso, especialmente hecho a la perfección. Y dice que con las mejores y preciosas piedras, o sea, y nos habla como el Señor lo creó, pero dice que hubo vanidad en el corazón de Satanás. Y cuando empezó a decir, va a ser mi trono allá, más arriba del trono de Dios. Amados hermanos, Satanás nos quiere fuera de la presencia del Señor. El propósito de Satanás es eso. Dice Juan 10:10 que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. O sea, lo único propósito de Satanás para nuestras vidas es eso: destruirnos, apartarnos de nuestro Dios, hacernos trizas. Y cuando viene a Satanás, amados hermanos, con mentiras, o sea, nosotros podemos ir a nuestro Dios y decir, o sea, Señor, tengo esta duda en mi corazón. Y cuando nosotros vamos a nuestro Dios como nuestro Padre amoroso, como nuestro Padre amoroso que es para nosotros, a nuestro Dios nos va a contestar. No sé cuándo, puede ser. Miren, ahorita me viene a la mente, pero digo no sé cuándo. El enemigo en un tiempo empezó a atacarnos mucho, a todos los de la congregación. Me acuerdo que se manifestaban demonios aquí y allá, y bueno, era todo estaba bonito, se metía, temblaba también. Cuando Satanás empezó a decir mentiras, una de las mentiras que dijo hacia mi vida, que eso me costó por, yo creo que casi un año de no manejar. Y pues yo no manejé por mucho tiempo, no sé cuánto, pero fue mucho. Yo creo que más de 8 meses fue, pero gracias al Señor siempre nos suplió.
porque no podía manejar, entonces tenía que estar atendido alguien más. Desde mi esposa, desde mi hermano Beto, que llegamos tarde, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces yo no manejaba. Y ya cuando estábamos en el tiempo que el hermano Leonel fue al hospital y fue por unos análisis que, bueno, lo dejaron encerrado y que ya no lo querían dejar salir. Bueno, la cosa que fuimos a verlo, al hospital. Y una de las palabras que se me ha dado en ese momento, dijo que el hermano Leonel y el hermano Víctor, creo que iban a ir una vez más a Alabama, fue donde pasó un tornado, que una vez fue el hermano Leonel y Oklahoma. Bueno, ¿Alabama? O Oklahoma. Entonces, bueno, la cosa que cuando estábamos ahí, estábamos platicando de eso y hablamos con el hermano, ¿no? Pues que pues el Señor nos tiene que poner bien, que, para que puedan hacer este viaje. Entonces ya el hermano o la hermana estaban ahí, y entonces nos dijeron, no, pues esa palabra no era del Señor. Y ahí en ese montón de palabras, pues estaba esa palabra que yo no tenía que manejar. Y ya nomás cuando supe, hasta sentí paz. Ya me puse a manejar. Muchas de las veces las mentiras de Satanás, amados hermanos, nos hacen perder muchas cosas. Una, y la más grande, que lo que quiere Satanás con mentiras que nos trae a nuestra vida es robarnos la bendición de nuestro Dios, robarnos la presencia de Dios en nosotros. Porque sabe Satanás, él ya lo tiene claro, porque fue derrotado, una, en el cielo, dos, el Señor viene, nuevamente le pisa la cabeza. O sea, Satanás ya está más que derrotado, incluso ya está juzgado. O sea, le ha llegado el tiempo que va a empezar a pagar, pero ya fue juzgado. Y él sabe que si nosotros estamos bajo la presencia de Dios, o sea, él sabe que no nos puede hacer daño, pero que sí nos puede empezar a meter mentiras a nuestra mente, a nuestra cabeza, a nuestro corazón, y así apartarnos de la presencia del Señor y de la protección del Señor. Y es ahí cuando el enemigo empieza a hacernos daño. Y les digo, o sea, la palabra que les dije al principio de que Dios está en todos los lugares, y la hemos escuchado mucho aquí y hemos mirado. Una de las grandes de los grandes ejemplos que uno puede ver y ver la gente y decir, o sea, a la gente que dijo eso, ver si está mejor en el lugar donde está. Y uno obviamente la ve y dice uno, no. Pero el enemigo les engañó y les dijo, Dios está en todos los lugares, en todo lugar. Pero amados hermanos, nosotros, dice la palabra que tenemos acceso a nuestro Dios. Y yo creo que, o sea, cada uno de nosotros tenemos que anhelar volar en la presencia del Señor. Como en Ezequiel, que nos menciona el río, que sale de la presencia del Señor, del templo del Señor, y dice que va avanzando, que hay 100 metros, 200, 300, 500 metros, donde la presencia del Señor, que viene siendo el agua, donde el Señor nos hablaba que era el agua, la presencia del Señor, y uno podía caminar cuando era 100 metros, podía caminar sin problemas. Ya 200 metros hasta las rodillas, pues todavía. Ya 400 como que ya era un poquito más difícil de caminar. Pero ya cuando estaba más allá, más a 500 metros, dice que solamente se podía cruzar el río nadando. Y el Señor nos hablaba y nos decía, así los quiero, que estén así, de esa manera en mi presencia. Y cuando lleguemos a ese punto, amados hermanos, va a pasar cuando a los apóstoles el Señor les hablaba. Yo creo que es especial estar en la presencia del Señor y escuchar la voz de nuestro Dios continuamente, porque el Señor nos habla, pero necesitamos avanzar más para que el Señor nos siga hablando, nos siga llenando de su presencia y estemos plenamente en la presencia del Señor, sin que nuestra vida sea movida por nosotros, sino por la presencia de nuestro Dios. Y es ahí cuando, como nos hablaba el Señor, nadamos en su presencia. Y ahí no hay confusión, no hay duda, o todo lo que el enemigo pueda traer, que pueda decir uno, pues tal vez sí, tal vez sea cierto. Pero sin embargo, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, es cuando nos llevamos la mejor parte, es cuando nos llevamos lo que realmente el Señor quiere que nos llevemos, que es su presencia en nosotros. Y también les voy a leer a Primera de Juan 2,
27, solo el 27, dice la palabra de Dios en esta mañana. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y aquí me llamaba la atención este pasaje, y aquí también, o sea, no quiere decir que no vengamos a la iglesia, porque nos podemos ir por el otro lado y decir, ya ves, en mi casa estoy bien, o no necesito que me enseñe el pastor, porque no es por ahí. Bueno, para no salir de contexto, usted lo puede ver en su casa. Pero aquí, o sea, Juan está diciendo que hay muchos anticristos. Y en el punto que leímos, dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y que Él vive dentro de nosotros. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad. Amados hermanos, o sea, el Espíritu de nuestro Dios está en nosotros, nos dice el apóstol Juan, y que no hay necesidad de que otro nos enseñe. Y aquí uno puede decir, pues entonces me quedo en mi casa, pues obviamente no. Pero sin embargo, cuando Satanás viene a susurrar a nuestra mente y a decir, ¿sabes qué? Vete de la congregación, ve a otro lado, o sea, quieras, Dios está ahí. Obviamente por eso tenemos el Espíritu del Señor, o sea, para decirle, Señor, o sea, si es cierto que estás en todos los lugares, o en todo lugar, pero o sea, ¿tú me quieres en otro lugar? O esto que estoy escuchando, esto que viene a mi mente, a mi corazón, o sea, porque el Espíritu de nuestro Dios vive en nosotros. Y si nosotros no hemos llegado al punto de decir, esto es una mentira, es porque nos hace falta mucho, lo personal, para poder decir, ¿sabes qué? Esto sí es palabra de Dios. O para decir, ¿sabes qué? Esto no es palabra de Dios. Por eso el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros y reposa sobre cada uno de nosotros, e incluso es el sello de la garantía que Dios viene por nosotros. Pero si nosotros no estamos alimentando al Espíritu de Dios que vive y mora en nuestros corazones, es por eso que muchas de las veces uno duda, uno tartamudea, o incluso uno no está alerta, porque o sea, no hemos estado haciendo nuestra parte que nos corresponde seguir buscando de nuestro Dios. Y si nosotros no seguimos buscando de nuestro Dios, es por eso que muchas de las mentiras que viene Satanás a susurrarnos, muchas de las veces las creemos o como que dudamos, porque no hemos alimentado el Espíritu del Señor que está dentro de nosotros, porque dice que es Él, el Espíritu de nuestro Dios, que nos enseña la verdad, no nos enseña mentiras. Porque o sea, el Señor no va a decir, ¿sabes qué? Pues yo te quiero aquí. Y bien, o sea, pero si tú estás en todos los lugares, ¿ok? O sea, yo te quiero en todos los lugares, o yo te quiero en el lugar que tú quieres irte. Amados hermanos, Jacob, o sea, me impresiona que mucho tiempo sufrió. Yo no sé cuánto tiempo, 20, 30, tal vez 40 años, antes duraba más. O sea, estuvo sufriendo, estuvo lamentándose por una mentira. O sea, amados hermanos, dice que vino alguien con la túnica, no fueron los hijos, dice que mandaron el mensaje y dijo, hallamos esto. Y dice, no, pues es la túnica de mi hijo. Dice que al instante la reconoció y dice que luego asumió y dijo, algún animal lo haya devorado, lo despedazó. Yo no sé si sea verdad, pero creo que la sangre de uno es diferente a la de los animales, ¿no? ¿Sí? ¿Quién estudió por ahí, por favor, algún médico? ¿Quizá chino? Ahí no. Bueno, la cosa, amados hermanos, que pero como quiera, o sea, viene con la túnica y luego asume y dice, no, o sea, la túnica de mi hijo, un animal lo devoró, lo despedazó. Y dice que o sea, empezó a sufrir desde ese momento, e incluso cuando los hermanos llegan a Egipto, Judá le empieza a decir ya cuando van a agarrar a Benjamín, ya lo van a dejar como esclavo, según José, y empieza a Judá se mete y dice, ¿sabes qué? Mi padre
está ligado a este muchacho. Y si nos dice, eran dos hermanos, de padre y madre, y uno de ellos, no sé qué le pasó, ese no sabía, no sé qué le pasó, o sea, un animal creo se lo comió. Dice, si nosotros quitamos a este muchacho de mi padre, o sea, va a ser su muerte, porque está sufriendo mucho con la pérdida de uno, el hermano de él. Y dice, si nosotros quitamos a este muchacho de su vida, o sea, se va a morir, se va a matar. Y ahí fue cuando José les empieza a hablar, ya no aguanto más. Dice que se empezó a llorar tanto que hasta escuchaban afuera. Pues yo, cuando leo a veces como que me adentro de ese pasaje, empiezo a querer llorar también. O sea, uno lo siente, o sea, tiene que ser sencillo también. Pero amados hermanos, ¿cómo Jacob estuvo sufriendo por mucho tiempo? Yo creo que más de 20 años estuvo sufriendo. Nunca quiso ser consolado, nunca quiso ser pues ya aliviado de su dolor. Porque yo creo que amaba tanto a José al punto de, o sea, se sentía acabado. Como Ana cuando fue a orar al templo y decía, pues dame un hijo. Y viene Canita y dice, ¿sabes qué? O sea, yo hago más de 10 hijos, ¿qué más quieres? Empezó a sufrir. Entonces el Señor la bendice. No le dio 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, no, 5, 6. Pero Ana llevó su dolor al Señor. Incluso hasta Elí dice, esta borracha, ¿qué anda haciendo aquí? ¿Qué le digo? Dice, no te basta tú, o sea, vienes todavía borracha a la presencia del Señor, porque dice que miraba que movía los labios, pero que no oía palabras. Y él asumió, no, pues está bien. Y le dice, no, Señor, que no estoy borracho, solamente me estoy derramando en la presencia del Señor y estoy poniendo mi petición. Y el día de no, pues que el Señor conteste tu oración. Así fue. Amados hermanos, o sea, el Señor, como nos hablaba, o sea, domingo, martes, nosotros podemos entrar a la presencia de nuestro Dios. Que no queramos es otra cosa. O que no busquemos esa entrada a la presencia de Dios es otra cosa, porque el Señor dice que tenemos acceso, y si el Señor lo dice, así es. Que nosotros no queramos entrar a la presencia del Señor, eso ya es lo que nos separa. Pero cuando nosotros, amados hermanos, agarramos y hacemos lo que nos corresponde hacer, va a ser muy difícil que el enemigo nos tumbe. No estoy diciendo que no nos va a atacar, porque la fortaleza solamente puede venir de nuestro Dios. Y si nosotros estamos buscando continuamente a nuestro Dios, aunque el enemigo nos venga a susurrar, porque dice que nosotros nos mantengamos firmes a todas las acechanzas del enemigo, que una vez viene, nos mantenemos, otra vez viene con la misma mentira y nos mantenemos, viene otra vez con la misma mentira y nos mantenemos, y dice que de ahí el enemigo huye. Y yo lo he mirado muchas veces que sí, con una tentación, con algo que el enemigo trae a su vida. Ahorita está, ya no está, porque el enemigo, aparte de bestia que es, no es persistente al punto de que diga, ¿saben qué? No lo va a dejar hasta que caiga, porque sabe. Y cuando nosotros buscamos de nuestro Dios, el que nos mantiene firme es nuestro Dios, y si sabe que a Dios no lo puede hacer caer porque nuestro Dios está en nosotros, entonces dice, pues Señor, le ayuda. Y amados hermanos, el enemigo hasta Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo quiso hacer caer. Incluso le extendió todos los reinos. Mira, todo esto es mío. Y muchos de nosotros se van, pero sí, qué hermoso. Pero el Señor no cayó. Incluso nuevamente el enemigo va, lo lleva, dice que hasta la punta más alta del templo, y usando la palabra según él, el enemigo dice, pues tírate. La palabra dice que él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con una piedra. O cuando le dijo de las piedras, no, pues si eres el hijo de Dios, transforma estas piedras. Y fíjese, o sea, con qué tentaciones lo estaba haciendo. Tenía hambre,
pan, comida. El Señor le dice, ¿sabes qué? O sea, no solo de pan vive el hombre, sino que vive también de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y dice que cuando el enemigo intentó una, otra y no lo hizo caer, dice que después Dios mandó ángeles que lo quitaran. Y yo creo que nuestro Dios hace así con nosotros cuando nos mantenemos. Por eso el enemigo huye, porque el Señor manda a sus ángeles, incluso nos ha dicho Señor. Y entonces cuando los ángeles vienen, cuando el enemigo no nos hizo caer, el Señor va y dice, ¿saben qué? Cuídenme. Entonces el enemigo, como sabe, es un perdedor, y que vienen lo que lo hicieron perdedor, lo que lo derrotaron, los ángeles del Señor. Por eso, amados hermanos, nuestro Dios quiere que nos mantengamos, que sigamos adelante, pero sobre todo buscando de Él, para que así toda la mentira de Satanás sea desechada, sea desechada, porque sabemos que solamente el Señor nos puede mantener alerta y no pasar sufrimiento a través de esa mentira, como lo fue Jacob. Sufrió mucho. O sea, y toda la mentira de Satanás es lo que viene a hacer a nuestras vidas, o es lo que quiere venir a hacer, hacernos sufrir, y nos va a hacer sufrir fuera de la presencia del Señor, porque ahí no vamos a tener protección, no vamos a tener a nuestro Dios, o no vamos a tener los ángeles de nuestro Dios cuidándonos, y es ahí donde nos quiere Satanás. Mantengámonos para que así Satanás huya de nosotros, porque solamente nuestro Dios nos puede hacer, como nos hablaba la palabra, como pie firme, como venado. Yo no sé si sabe por qué menciona el venado, pero un venado, bueno, aquí en Estados Unidos es totalmente diferente, pero allá en México un venado, amados hermanos, o sea, no es como aquí que se deja que se acerque. O sea, un venado allá se caracteriza, bueno, eso que un venado no es mansito, y aparte de no ser mansito, es un venado bien hábil o bien ágil. O sea, que no sé, si veo una persona, cuando un venado va a estar ahí comiendo zacate como aquí. ¿Por qué? Porque los balancean allá. Es por eso que son de esa manera. Y yo creo que el Señor os agarra el venado porque es de una característica. Ok, eso. Que no es un venado ahí, todo es un venado alerta. Es un venado que usted lo ve ahorita y Dios les bendiga más.